Buenos días al profesor Luis Ricardo Navarro y nuestros compañeros. En esta ocasión vamos a exponer la tercera unidad del libro de investigación cualitativa, la formulación y diseño de los procesos de investigación social cualitativos. Ok, primeramente debemos hablar de la identificación del tema o problema de investigación. El texto nos habla sobre una diferencia que se plantea entre alternativas de investigación cualitativas y las de orden cuantitativo. Tiene que ver con el punto de partida de cada investigación. Se hace oposición entre lo que son las problemáticas formales y lo que son las problemáticas sustantivas. Entendemos por problemática sustantiva aquella que emerge del análisis concreto de un sector de la realidad social tal cual, como ya se manifiesta, más no a partir de conceptualizaciones ya previas. La selección de los tópicos de esta investigación y las conceptualizaciones de los mismos solo debe hacerse a través del contacto directo con la manifestación concreta de la realidad social. Un ejemplo que nos da el texto, y quiero citar aquí, es que no se trata de estudiar, por ejemplo, el tema del suicidio a profundidad, sino de analizar la historia de las vidas de cada persona en singular que los llevaron a optar por un momento dado en tomar la decisión de suicidarse. Lo que preocupa aquí es la comprensión del mundo de estas personas, cómo ellas están viendo el mundo, más que elaborar o corroborar o no las teorías ya anteriormente hechas y establecidas sobre el suicidio. En cuanto a la caracterización de este tipo de investigación, un elemento bastante importante y que se debe tener en cuenta es el que tiene que ver con la naturaleza en la que se realiza la pregunta. El inicio de la investigación se caracteriza por una idea en general acerca del tópico y problemas de posible interés. Sin embargo, se definirá en relación con aquello que se descubre cómo los participantes se desarrollan y se desenvuelven en su vida cotidiana. Así se reafirma la idea de la necesidad de que el investigador para formular sus preguntas, primero debe identificar el problema de estudio, se debe familiarizar acerca de la forma de cómo el grupo o la persona experimenta ese problema, asimismo define su significado, qué significa para cada persona su realidad personal, interpersonal o cultural en el contexto de la vida que se esté llevando. Finalmente, el proceso investigativo nos plantea el texto y habla que debe equilibrar la relevancia teórica y social del tema con el interés personal del investigador, ya que se debe considerar la investigación como una pasión y una disciplina. Le doy paso a mi siguiente compañero. En el apartado 3.2 encontramos a la exploración de la literatura, que la llamada exploración de la literatura implica sumergirse en textos, obras y documentos relevantes para comprender el contexto, las perspectivas y al mismo tiempo los conceptos claves relacionados con el tema de estudio. Este es un proceso reflexivo y profundo que ayuda a contextualizar y enriquecer la investigación. El texto asignado describe cómo se lleva a cabo la revisión de la literatura en la investigación cualitativa. También se destaca que en este proceso se realiza de manera paralela a la recolección de datos y los análisis que son preliminares. A diferencia de la investigación cuantitativa, donde la revisión de la literatura puede definir categorías previas, en la investigación cualitativa se utiliza más para informar teórica y conceptualmente las categorías emergentes durante el análisis de los datos recogidos. Además, se menciona que la búsqueda de nuevas fuentes de información se guía más que todo por los hallazgos de la investigación en curso. El objetivo principal es construir un referente teórico provisional que apoye la construcción conceptual en lugar de conocimiento existente. La mirada sobre la literatura es un poco más crítica y selectiva, enfocándose en aspectos relevantes para el tema de investigación y los hallazgos obtenidos. Aquí lo tenemos un poco más resumido, que sería, en primer lugar, seleccionar el tema, en segundo lugar, la búsqueda de la literatura, también desarrollar un argumento, encuestar la literatura, la crítica hacia esta y, por último, la redacción de la revisión. La revisión se guía por los hallazgos de la investigación en curso con el objetivo de construir un referente teórico provisional que apoye a esta construcción conceptual. Bueno, en el punto 3.3 se habla de la documentación inicial sobre la realidad específica del análisis. Pasa, por favor. Bueno,
es hablar sobre la investigación cualitativa y el rigor que esta misma tiene, porque comienza con un acercamiento previo a la realidad que va a ser el objeto de estudio. Y este acercamiento se realiza a través de dos mecanismos básicos, los cuales son la revisión de la documentación existente y la observación preliminar. Cuando el objetivo es comprender situaciones individuales o experiencias personales en un lugar de investigación, de contextos más amplios, la entrevista es lo que se estaría convirtiendo en el método más recomendable para recopilar la información. Para ello se estaría desarrollando una fase de trabajo investigativo llamado exploratoria. El propósito de la investigación exploratoria vendría siendo documentar la realidad que se va a analizar y determinar el enfoque más adecuado para el tipo de investigación que, valga la redundancia, se está realizando. A partir de lo que es la fase exploratoria, se pasa a un proceso que se llama mapeo, que implica organizar y estructurar la información recopilada de manera que sea mucho más fácil analizar, valga la redundancia otra vez, y comprender la misma. Posteriormente se lleva a cabo el muestreo, que consiste en seleccionar los casos o elementos más representativos de un análisis. Bueno, el análisis que se está haciendo, pero muchísimo más detallado. Y ya, o sea, lo importante es destacar que la fase inicial de la documentación tiene una gran importancia para todo investigador cualitativo y permite familiarizarse con la realidad que se está por analizar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca del mapeo, que es una parte importante en cuanto a la investigación. Quiero empezar con una frase que se encuentra en el texto y es que se dice que cuando uno se quiere orientar en un lugar desconocido, consigue un mapa o en su defecto lo elabora cuando éste no existe o no está disponible. Sí, y aquí nos está hablando acerca de un poco de lo que se trata este tema, y es porque el texto, cuando se habla del concepto del mapeo, pues eh, en el contexto de la investigación cualitativa, pues se destaca la importancia de situarse mentalmente en el entorno de estudio, utilizando el proceso de mapeo para lograr este propósito. Y es porque el mapeo implica identificar los actores, los eventos, las situaciones y otros aspectos relevantes de la realidad social o cultural del objeto de estudio. Se menciona que este proceso es una forma de cartografía social, ¿sí? Y se proporciona un ejemplo de cómo aplicar el mapeo en el análisis de una comunidad, destacando la importancia de identificar líderes, grupos, eventos, lugares y hasta horarios, ¿sí? Horarios de reunión y temas de interés comunitario. En resumen, podemos decir que el mapeo es fundamental para comprender y analizar adecuadamente el contexto social o cultural de estudio en una investigación cualitativa. Bueno, seguimos con el muestreo. Amiga, pasa, por favor. El muestreo en la investigación cualitativa es crucial para seleccionar las situaciones, eventos y temas relevantes a investigar. A diferencia de la investigación cuantitativa, el muestreo en la cualitativa es progresivo y se ajusta según los hallazgos obtenidos durante el proceso. En un ejemplo práctico, consideramos una comunidad como un caso de estudio después de realizar un mapeo. Seleccionamos representantes de diferentes grupos demográficos para analizar sus perspectivas sobre un tema específico como la salud pública. El muestreo no se limita solo a personas, sino también a espacios y momentos. Por ejemplo, podemos elegir lugares específicos dentro de la comunidad y momentos clave para observar y analizar cómo influyen en el problema investigado. Según Strauss y Corbin, existen tres modalidades de muestreo cualitativo: abierto, relacional, flotante y discriminativo, cada uno de sus propios enfoques y objetivos para maximizar la validez y la saturación de los datos recopilados. El proceso de muestreo de la investigación cualitativa es fundamental para seleccionar y enfocar adecuadamente el estudio de fenómenos sociales y humanos, desde la identificación de participantes hasta la elección de lugares y momentos relevantes. El muestreo permite una comprensión profunda y contextualizada de los temas de investigación. Además, las diferentes modalidades de muestreo ofrecen flexibilidad y rigor metodológico para adaptarse a las necesidades específicas de cada estudio. En resumen, un enfoque
cuidadoso y reflexivo en el muestreo es esencial para obtener resultados significativos y válidos en la investigación cualitativa. Ok, seguimos con el apartado 3.6 que te hace mención acerca de la anticipación de los dilemas metodológicos en la recolección de datos. Pasa. En el texto se plantearon tres preguntas, de la cual hablaba la primera, de qué tan profundo y extenso debe ser el proceso de la recolección de datos en una investigación. Bueno, se destaca que en la investigación cualitativa la profundidad es prioritaria sobre la extensión, ya que lo que ésta busca es enfatizar la importancia de la calidad sobre la cantidad de los datos en la investigación que se esté realizando. El segundo interrogante nos menciona por dónde iniciar y terminar el proceso de recolección de datos. Bien se sabe que la fase de la investigación cualitativa es exploratoria y lo que esta busca o como parte crucial de esta es iniciar el proceso y y la finalización determinada, dando la comprensión completa a la realidad del campo bajo el estudio o lo que a menudo se ve influenciado por las razones prácticas, es decir, que en sí no hay un momento de cuándo comenzar y cuándo terminar, porque al momento de realizar la investigación cualitativa no sabemos qué pasa y en dónde, mejor dicho, estar preparados para lo que pase en el momento de realizar la investigación. Y la pregunta número 3 dice que a quién incluir o excluir de la recolección de datos. En esta se cabe mencionar que en cuanto a incluir o excluir en el proceso de la recolección de datos, se enfatiza que esto varía o depende de los objetos o la dinámica de la investigación que el investigador decida, ya que se toman en cuenta muchas cosas como la disponibilidad, la actitud y el tiempo. Este apartado aborda los elementos claves a considerar al seleccionar los medios de recolección de datos en investigación cualitativa. Estos elementos incluyen el enfoque de la investigación, el tipo de información que se desea obtener, las características de la fuente de información y el tiempo disponible para el proceso. Se destaca la diferencia entre enfoques cuantitativos y cualitativos en cuanto a la estandarización de los instrumentos de recolección, haciendo más hincapié en el cualitativo debido a que este permite que los medios utilizados para recolectar información se adapten a las particularidades de cada situación, contexto, individuo o grupo estudiado, permitiendo una comprensión más profunda y contextualizada del fenómeno en cuestión. Además, se mencionan ejemplos de medios adecuados para diferentes tipos de información, como entrevistas en profundidad para historias de vida y observación participante para patrones culturales. Cada método tiene sus propias ventajas, desafíos y elección. Depende del objetivo de la investigación, la naturaleza del fenómeno estudiado. Asimismo, destacan la previa de la teoría fundada y la etnografía. En la primera se recolectan datos de manera inductiva a través de entrevistas en profundas y otras técnicas, permitiendo desarrollar teorías emergentes. Mientras tanto, en la etnografía se busca comprender la cultura y prácticas sociales de un grupo mediante observación participante y entrevistas.